Ya ni se sabe la de vídeos que hemos hecho en torno al modelo de tren Abril de Talgo, especialmente sobre sus fechas de entrega, que ahora parece que sí está al caer, aunque todavía con muchas dudas y preguntas en el aire. Pero todo hace pensar que el próximo 8 de abril al fin se empezará a entregar las primeras unidades de este tren tan esperado. La información era contrastada por el propio ministro de Transportes, que eso sí, ha mantenido la prudencia de fechas atrás y no ha querido asegurar aún nada al 100%, denotando el hartazgo que ya se viene arrastrando con este tren y su fabricante Talgo, que curiosamente hacía coincidir este anuncio con la confirmación de la sanción que Renfe exigirá por los innumerables retrasos de este tren. Renfe sigue esperando a que acaben las pruebas de fiabilidad mientras lleva ya muchas semanas formando a los futuros maquinistas que lleven a estos trenes a muchos lugares del país, que los espera como agua de mayo, que aunque parece que desde el lunes 8 de abril empezarán a ser al fin propiedad de Renfe, lo harán paulatinamente y a la espera de los últimos retoques para que comiencen a dar el servicio. Es aquí donde todavía nadie se moja, la fecha de inicio del servicio de estos trenes, que algunas fuentes llevan a mayo, incluso en algún caso se atreven a aventurar para el 7 de mayo como fecha probable para que los pasajeros al fin puedan subirse a ellos, si bien son más bien detalles especulativos que se explican por el proceso que conlleva la puesta en marcha de un tren así para Renfe, un mes para dejar los trenes listos para el pasajero, rotulación incluida, y cambiar todos los temas de venta al público online, nuevos horarios, precios, etc. De ahí que la fecha más plausible sea aproximadamente un mes después de que empiecen a ser entregados, dejando muy claro que el 8 de abril no estarán ni mucho menos en servicio todavía. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Este anuncio llega justo en los días donde Renfe ha empezado a aplicar una multa diaria de 80.000 euros que se suma a la penalización de 116 millones de euros por retrasos y 50 adicionales por lucro cesante. Un borrón muy severo en el expediente de Talgo que, como ya hemos contado en varios vídeos del canal, se encuentra en un momento decisivo para su futuro, entre OPAs y rumores de compras o hasta fusiones que no acaban de llegar y que han convertido a sus cifras en la bolsa en una auténtica montaña rusa. Tanto es así que no pocas voces aseguraban que los retrasos del modelo Abril se debían a ese periodo de incertidumbre mercantil. Tras este anuncio, tanto el ministro como la propia Renfe mantenían su prudencia, destacándose desde la compañía que dichos trenes aún tienen que realizar los últimos 25.000 kilómetros cada uno de ellos sin ninguna incidencia, cosa que sobre el papel no ha ocurrido más allá de ligeros ajustes durante el rodaje. Si tras esas pruebas finales todo está ok, se considerará superada su fiabilidad, recordando también que la entrega de los trenes, que irán por fases, será paulatina y a lo largo de varias semanas. Por eso parece que todo apunta al 7 de mayo para la puesta en servicio de los primeros convoyes, recordemos de momento a Galicia y Asturias, tanto Servicios AVE como los low cost de Renfe, Hablo, que ayudarán a rebajar tiempos de viaje y aumentar plazas, ayudando también a una rebaja considerable de precios. Además, ya se habla que en la semana del 15 al 19 de abril, el Ministerio de Transportes tiene previsto llevar a cabo un evento para presentar públicamente estos nuevos trenes y probablemente entonces puedan despejarse al fin los detalles finales, fecha exacta y segura, tiempos de viaje, frecuencias y precios, y todo apunta que aparte de reformar y mejorar las rutas gallegas o asturianas, incluyendo las paradas intermedias en Castilla y León, también se pondrá en marcha un tren directo entre Gijón y Castellón, sin olvidar que se está planificando la puesta en servicio de nuevos trenes Hablo entre Madrid y Barcelona y la redistribución de los Hablo actuales a otras rutas, así como los Albia, que mejorarán en los próximos meses varias rutas muy necesitadas, como la extremeña, Salamanca, Cádiz o Teruel, que volverá a tener una directa con Madrid, sin cambio de tren, y de los que ya hemos hablado en varios vídeos del canal.
Por tanto, parece que esta vez sí que sí, crucemos los dedos, los Abril están al caer y en pocas semanas, si no pasa nada extraño, podremos probar y enseñarlo a fondo. Estaremos atentos a los detalles finales una vez se sepan para contarlos, por lo que no te despistes. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.